Eh, Tengo saludos de mi familia, Amén. de mi esposa, de mi hijo que me queda en casa. Muchos saludos de ellos, muchos saludos. Les amamos en el Señor. Y saludos de la congregación también, donde participo, en la ciudad de San Antonio, que es una ciudad puerto, donde en pleno verano tenemos máximo 25 grados de temperatura. Es un ambiente muy agradable, porque un día están sofocados con el calor de Buenos Aires. Ahí hay una linda brisa. Estaba considerando ahí en la silla de que tengo varias complicaciones con mi persona, varias complicaciones, y una de esas complicaciones es que soy muy emocional, cuando mi esposa me levanta la voz, me coloco triste. Cuando el Señor viene y me muestra mi pecado, cuando recuerdo dónde me sacó el Señor, me emociona. Realmente me emociona que llegando el Señor a mi vida a los 17 años, y creo que no desordenado, no haciendo cosas, y el Señor llegó a mi corazón a esa edad, y instalándome en una congregación, haciendo muchas actividades ahí, participando como todo joven que participa con la juventud y todo eso. Recién a los 25 años de edad, el Señor trató con mi corazón y me mostró que era un pecador. Hasta esa edad, de los 17 hasta los 25, no tenía conciencia que había pecado en mi vida. Me desarrollaba bien, me desenvolvía bien dentro de la congregación que yo estaba anteriormente. Pero un día vino el Señor y perdone que me emocione un poco, y mostró mi pecado, y ahí recién pude tener conciencia de pecado, recién. Y cuando pasó eso, pasaron dos cosas en mi vida. Una, que retrocedí en todo el activismo que tenía dentro de la congregación, de todo el quehacer en una iglesia pentecostal donde hay muchas cosas que se hacen, muchas cosas para el Señor. Retrocedí y me sentí indigno de estar en sus cosas, y le pedí al Señor santidad. Le ruego un segundo, perdóneme, no está en mi sentir esto, pero entiendo que no está en la Escritura, pero por allá en Chile se habla que de repente el Señor hacía oler la majada a las narices de David. Parece que hay una canción que hay. Lo he buscado en la Escritura y no lo he encontrado, pero dice la historia, dice el relato de que el Señor hacía llegar ese mal olor, ese olor de la majada a David para recordarle de dónde lo había sacado el Señor, ¿ya? Y se fija que muchas veces uno se olvida de dónde lo sacó el Señor. A veces uno llora y le reclama al Señor por cosas tan pequeñas, y lo recuerda de donde el Señor lo sacó, de donde el Señor lo rescató. Hubo un periodo de mi matrimonio el cual hubo un quiebre en nuestro matrimonio por causa de nuestros caracteres, por causa de que el Señor empezó a confrontar nuestras vidas, y aparecieron nuestros caracteres, el carácter de mi esposa, el carácter mío, y ahí chocaron los dos caracteres. Y teníamos conflicto.
Nunca llegamos a las malas palabras, nunca llegamos a los golpes, pero sí había un conflicto a tal punto de que por Satanás engañándome, puso en mi corazón, le dije a mi esposa, creo que sería mejor que los separemos. Ya teníamos 2 hijos ya. Y ella me dijo, si tú quieres separarte, sepárate, yo no voy a separarme. Pero si tú te quieres separar, sepárate. Y eso me caló fondo porque dije yo, bueno, ¿y por qué voy a separarme? Si estamos chocando con nuestros caracteres solamente, porque no estamos de acuerdo. Y ahora uno lo ve como estupideces, tonterías, por no ceder, por no ceder ante el otro, por considerarse que uno es el hombre, o qué sé yo. Así que, y el Señor libró nuestro matrimonio, lo guardó. Así que de tantas cosas que yo tengo que darle gracias al Señor, el Señor ha sido bueno para con mi vida. Hermanos, antes que pasemos a la palabra, quiero contarles un contexto, digamos, por qué el sentir de esta palabra. Desde que yo tengo conciencia, de que me acuerdo, en mi entorno familiar, en el país, en Chile, había mucha necesidad económica, mucha necesidad económica, mucha. Había mucha pobreza. Era realmente, cuando yo era joven, niño, era un país, ahora puedo yo evaluar que era un país muy pobre, con mucha necesidad económica. En los años 73 vino un golpe de Estado al gobierno que había en ese momento y se instaló un gobierno militar. Y bueno, ustedes también saben lo que es un gobierno militar, ¿no es cierto? Uno recuerda los desaparecidos, recuerda todas esas cosas, pero yo quiero darle énfasis a esto, que quien era el presidente de la Junta Militar en ese tiempo hizo esta promesa a los trabajadores chilenos, que todo trabajador iba a tener una bicicleta en el año 1976. Eso significa que no teníamos bicicleta. Nosotros veíamos en aquellos años, más adelante, dándome cuenta, a Argentina como un país grande, lo cual los artistas desde aquel tiempo decían, no, si estuve en Buenos Aires. No sé si ubican un lugar que se llama el Luna Park, ¿pasa eso? Sí. Estuvimos en el Luna Park. Era extraordinario, o sea, venir de allá para acá era extraordinario para los chilenos. En ese periodo, en el periodo del gobierno militar, la gente trabajadora sí empezó a tener bicicleta y después me acuerdo que algunos trabajadores empezaron a tener motos Honda de 600 cc, no sé cómo se llama, lo que saben de la cosa, ¿ya? Y andar, esos trabajadores que pertenecían a alguna empresa, porque el gobierno subsidiaba esas cosas, el gobierno militar, eran extraordinarios, eran hombres poderosos, tenían una moto. En ese gobierno empezaron a llegar autos extranjeros, japoneses. Solo teníamos ya Chevrolet, Peugeot, una o dos marcas más, y no había más marcas de vehículos. Eran más americanos, Ford, todas esas cosas. Pero en ese gobierno militar empezaron a llegar autos japoneses y el auto americano era, como usted sabe, un tremendo Ford Falcon, ¿ya? Y empezaron a llegar los japoneses más chiquititos, pero se empezó a dar facilidad a cierta clase social a tener su vehículo. Mi padre, con esfuerzo, compró un televisor. Era un asunto extraordinario, no cualquiera tenía un televisor. Mi padre, que trabajaba en Ferrocarriles del Estado, compró un televisor y era extraordinario. En ese periodo, estoy hablando del gobierno militar, se pudo comprar un refrigerador, una nevera, básicamente, ¿puede decir? ¿Heladera? ¿Y dónde lo puso mi madre? No en la cocina,
en el living, en el comedor, para que se viera, porque era una adquisición fabulosa. No cualquiera tenía un refrigerador, una nevera, ¿verdad? Así que mi madre quería que los que viniesen vieran, ¿verdad? Bueno, se fue el gobierno militar y el país siguió en prosperidad económica, siguió creciendo, siguió prosperándose en la economía y empezamos a salir de una miseria económica. Muchas poblaciones tenían pozos sépticos, el agua potable estaba en una llave que estaba en la esquina, allá 2 o 3 cuadras, y allá había que buscar agua y traer agua a las casas en muchas poblaciones de Chile, muchas. Estaba hablando del centro central de Chile, imagínense para el campo, más todavía. Y bueno, empezó a llegar el agua a las cocinas, a los baños, pues baños dentro de las casas. Se empezaron a ver una tremenda prosperidad económica. Ya no era necesario que el pantalón del grande pasara a ser más chico, sino que ya había como para comprar pantalones para los demás. Ya no estaba esperando que a mi hermano mayor el pantalón le quedara chico, porque mi madre le ordenaba porque cuidase el pantalón, porque ese pantalón iba a pasar para mí, ¿ya? Y así, los parches eran a la orden del día, no sé si se entiende, sí. ¿Ya? Colocar parches. Y bueno, eso empezó a desaparecer en Chile y el país empezó a hacer un despegue económico. Y de repente, al pasar los gobiernos, se empezó a fomentar esto, que sería bueno que la mujer saliese a trabajar, a ayudarle al esposo con un dinero. Sería bueno que saliesen para así ir prosperando. Imagínense cuando uno está en un negocio florescente, cuando uno hace un emprendimiento, hace un negocio y ve que el negocio va subiendo, lo que uno quiere es invertir más en el negocio, hacerlo más grande. Y como veníamos de una situación económica muy mala y se empezaron a ver logros económicos en las familias, bueno, ¿qué querían las familias? Tener más logros económicos, ya que no todos durmiéramos en una pieza grande, no duerman en una sola cama, sino que cada uno en su dormitorio, cada uno con su cama, cada uno con sus cosas. Bueno, ¿qué pasó hasta hoy día? Que la mujer salió de su hogar, salió a trabajar. Y hoy día tenemos en nuestro país mujeres profesionales. Allá se habla de que la mujer no tiene espacio, que es discriminada, pero a cada empresa que uno va a trabajar, quiere el jefe una mujer, quiere la gerente una mujer, bajo a quien estoy subyugado a orden, es una mujer, y se dice allá que la mujer no tiene su espacio. A mí me gustaría tener el puesto de la mujer, y a la mujer se le considera en tantas cosas, y literalmente la mujer abandonó su hogar. Lo abandonó ese asunto que venía hasta cuando yo era niño, joven, y veía que mi padre salía a trabajar temprano y llegaba en las tardes, y mi madre era la que daba las órdenes en la casa, o sea, cumplía las órdenes, uno estaba sujeto a la mamá, y la mamá uno lo controlaba, en todas esas cosas. Bueno, salió la mamá del hogar, y los hijos, estoy hablando de Chile, los hijos quedaron con los abuelos, que por naturaleza son mal criadores los abuelos, por naturaleza no saben guiar. Ya fuimos estrictos con nuestros hijos y blandos con nuestros nietos. A nuestros hijos no les permitimos eso, pero a mis nietos sí les permito esto. ¿Ya? Y hoy día tenemos una sociedad de 25, 30 años, 35 años de edad, jóvenes, señoritas, desbandados. Totalmente desbandados. Ya no está ese joven cuando yo iba a estudiar y lo transportábamos en la locomoción pública de un lugar a otro y lo sentábamos en las últimas butacas porque sabíamos que cuando subía una persona mayor teníamos que ir venir dando el asiento. Así que se empezaba allá donde venía el conductor a subir a la persona mayor
Ya, el asiento. Y lo último que estábamos sentados al final, a veces no dábamos el asiento porque nos subía gente mayor. ¿Ya? Así nos quedábamos sentados. Hoy día no, o sea, el tiempo ya se perdió eso. Ya el joven no da el asiento, el joven no tiene respeto hacia la persona de edad, el joven trata de tú a tú. Yo me parece que hace como 10 años, por primera vez vine a este país, y una de las cosas que me escandalizó, entre muchas cosas, es por ejemplo que el conductor pasase por luz roja, no respetaba la luz roja, y ahí pasaba, donde el jovencito, la niña jovencita, al adulto lo trataba de tú así, igual, y yo decía, en mi país no pasa esto. Bueno, hoy día pasa. Hoy día el conductor, ese joven que su madre salió a trabajar y descuidó la crianza de sus hijos, ese joven no respeta nada, pasa con luz roja, no tiene respeto hacia ninguna persona, a uno lo trata de tú a tú, lo trata de viejo, incluso dicen esta mentira, viejo guatón, le dicen. Hasta esa falsedad llega. Y tenemos una juventud descontrolada, una juventud que no recibió crianza. Tenemos niños que fueron criados con sus abuelos, con sus tíos, con el pariente, con el amigo, y el Estado, para hacerla mejor todavía, le dijo a la mujer, a la familia, no te preocupes, sale a trabajar, que yo voy a cuidar a tus hijos. Llévalos a la guardería infantil, yo apenas nazcan, los destetas y me los traes. Ahora no, incluso hasta tomando pecho, hay una ley que obliga al empleador que a cierta hora la madre tiene que dejar su lugar de trabajo para ir a darle pecho a los hijos, porque está comprobado que la leche materna hasta cierta edad es fundamental para los niños porque le evita de enfermedades, el crecimiento, así que ya, para no tener niños enfermos en esta sociedad y que sean un lastre para el país, ya, que la mamá vaya, le dé pecho y vuelva. Así que hoy día los hijos están criados en la calle. Y el problema que tenemos nosotros los cristianos, que queremos que nuestros hijos sean hijos para Dios y queremos darle dirección a nuestros hijos, y las leyes nos impiden eso, ¿ya? Hermanos, por favor, vamos a hacer algunas citas, las cuales las traigo anotadas acá en el libro de Proverbios. Proverbios 22. Versículo 6. Son citas que estoy seguro que más de alguna vez las hemos encontrado y las hemos considerado. Amén, ¿sí? 22:6. Instruye al niño en su camino. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Dijo, hace años que no andaba por estos lados. ¿Ya? Los hermanos nos invitan tan seguido. ¿Ustedes citan también el texto, no? ¿Lo leen también? No. Sí. Sí, lo leen ya. Amén. Qué bueno. Entonces, ¿qué dice? Instruye. Como una madre, a ver, no quiero justificarme, pero el padre sale del hogar en la mañana, ¿cierto? Allá los trabajos están en Santiago, yo vivo a 100 kilómetros de Santiago, mucha gente sale a trabajar a Santiago y sale temprano, 2 horas antes de la hora laboral, que generalmente entre las 8 y las 9 de la mañana, por lo tanto tienen que salir a las 6 de la mañana de San Antonio para estar a las 8 o 9 en su lugar de trabajo. Salen a las 6 de la tarde y llegan a las 8 de la tarde a su hogar. Los niños están acostados cuando él se va, los niños están acostados cuando él vuelve.
¿Quién se queda en la casa cuidando a nuestros hijos? La madre, no la empleada. No la que está obligada, sino la madre de los hijos, la que ama a los hijos. Pero esta madre, ¿cómo va a instruir a su hijo? ¿Cómo lo va a guiarlo? ¿Cómo va a estar observándolo? Si esta madre tampoco está en la casa. Instruye al niño en su camino. Y eso significa, yo entiendo que a medida que mi hijo va caminando, va avanzando en la vida, va haciendo cosas, yo lo voy corrigiéndolo. Le voy a decir, a ver, eso no, esa palabra, ¿qué dijiste? Perdone que no use este término, yo soy abuelo. Y soy abuelo de los nietos más hermosos de este planeta. Pero tienen un carácter. Si no fuéramos que mi yerno los mantiene cortitos, 5 años ella, 3 años él, pero se mandan solos, no obedecen a nada. Así que hay que controlarlos. Pero ¿cómo vamos a controlarlos a nuestros hijos? ¿Cómo los vamos a instruirlos en el camino según lo que van avanzando, hablando, diciendo las cosas, peleando entre ellos? Si la mamá no está, si el papá no está. Y perdónenme los abuelos presentes, el abuelo no está preocupado de corregir. El abuelo está preocupado de darle amor a los nietos. ¿Por qué? Porque cuando fuimos padres, reconocemos que no le dimos el amor suficiente a nuestros hijos. Porque andábamos trabajando, andábamos preocupados de otras cosas, produciendo, trayendo el sustento. Por lo tanto, nuestros hijos carecieron muchas veces de nuestra atención. Hoy día que estamos viejos, jubilados, y tenemos tiempo, queremos descargar esa culpa que tenemos como padres, descargarla sobre nuestros nietos y fundirlos o consentirlos, no sé cuál será la palabra más correcta, en todo. Y malcriamos a nuestros nietos. Así que, dice el 6, instruye al niño en su camino, aunque cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los principios. Esos principios que nosotros le damos a nuestros hijos desde niños, esos principios se van conservando, uno va envejeciendo, y los principios que mi madre me enseñó, mi padre me enseñó que el trabajo era honroso, trabajar era honroso. Los llevaba en el tiempo de verano a sacar maíz, choclos, cortar tomates, cortábamos fruta en el verano, en nuestras vacaciones. Allá las vacaciones escolares son en enero y febrero. Durante el primer mes de enero íbamos a trabajar, le entregábamos dinero a nuestra madre, ella lo guardaba, y después cuando llegaba el año escolar nos compraba ropa, y nosotros sabíamos que parte de esa ropa era por causa de nuestro trabajo. Y eso uno se sentía bien, porque esto me lo gané yo. Hoy día el niño, el joven no se gana nada, se lo damos todo, o sea, el niño reclama y ahí está. Ahí el papá se esfuerza, se endeuda. Me cuesta usar palabras del castellano, porque allá usamos muchas muletillas de palabras. Se endeuda, se compromete en compromisos económicos para darle el gusto al niño, a la niña. ¿Ya? No, aquel tiempo los ganábamos, como se dice en Chile, los ganábamos los porotos. ¿Ya? Y eso era honroso, uno se sentía tan bien. ¿Ya? Dice el versículo, el mismo capítulo, versículo 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Y aquí viene la complicación. Más la vara de la corrección la alejará de él. Tengo acá un torpedo, dice necedad. Una persona que carece de entendimiento. Nuestros hijos carecen de entendimiento. Nuestros hijos no saben cuánto es ganarse el pan. No saben porque ellos llegan en la mañana y dicen, papá, hay un desayuno, ¿qué hay que comer? Esto no me gusta. No, nuestros hijos no tienen ni idea cuánto cuesta traer el sustento en forma natural. Yo sé que el Señor me ha provisto, yo sé que el Señor ha alimentado a mi familia, pero he tenido que levantarme temprano, llegar tarde, he trabajado a toda lluvia, a todo sol. Es más, he pasado hasta hambre, necesidades para traer el sustento a mis hijos, pero nuestros hijos no tienen conciencia. Perdone que le hable de mi vivencia, porque la verdad que estoy compartiendo es conforme a mi vivencia, a lo que me tocaba vivir a mí.
bueno, los hermanos que han estado en mi hogar lo saben, al desayuno nosotros damos gracias al Señor. Los tomamos de las manos. ¿Por qué los tomamos de las manos? Cuando discutíamos con mi esposa, y la culpable era ella, aprovechando que no está presente, discutíamos, y yo decía, Señor, y yo reconocía mi error, decía, Señor, ¿cómo lo hago? Para, digamos, mi esposa tiene un carácter fuerte, es Argentina al triple. Y de repente se me vino así, recién en los años casados, vamos a dar gracias al Señor, deme su mano. ¿Cómo? Deme su mano, deme gracias al Señor. Y ahí yo, con la manita, dando gracias por los alimentos. Hasta hoy día mantenemos esa, es una tradición nomás, ¿ya? No le digo que lo pongan, lo llevan para su casa. Hasta hoy día mi familia sabe que tenemos que tomarnos las manos. Los hermanos que van a mi hogar, que van muchas veces a nuestro hogar, saben que tenemos que tomarnos las manos, ellos saben. Y lo que vamos por primera vez, les obligamos a tomarnos las manos. Y nosotros en nuestro hogar damos gracias al Señor al desayuno, al almuerzo, a la once, en la cena. Por cada alimento que hay sobre nuestra mesa, damos gracias al Señor. En nuestro hogar, usted visita el hogar de hermanos de nuestra congregación, no es así. No dan gracias al Señor. Pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos sepan, entiendan que el alimento que está sobre la mesa es por la gracia del Señor. ¿Ya? Es solamente por la gracia del Señor. ¿Ya? No es por un esfuerzo de capacidad. No es por eso. Así que dice acá este torpedo, este apunte, la necedad es una persona que carece de entendimiento, juicio, sentido común. Puede ser una persona ignorante, incapaz, presumida. Así que, como dice el versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué hacemos cuando nuestros hijos, nuestros bebés, le ponemos el plato de comida y ellos toman el plato de comida y lo botan así? No quiero esta comida. Estoy pensando y recordando a mi hija Luna, que tiene, ya no sé qué edad tiene, pero casada, tiene mis 2 nietos, cuando hizo eso en la mesa, en nuestro hogar, y quedamos todos así, dijo, no quiero esta comida, y tiró el plato. Y tiró el plato y lo botó así. No quiero esta comida. Y yo quedé, se dice, no sé si es así, que las niñas están ligadas al corazón del padre y los niños al corazón de la madre. En mi hogar se ve eso. Mi hijo es mi campeón y mi hija es mi negrita, ¿ya? Y yo quedé ahí, y mi hijo que era menor le hizo así, se me acuerdo que yo agachado y hubo un silencio y el plato quedó esparramado ahí. ¿Qué hizo mi esposa? Subió al dormitorio, bajó una bolsa con ropa y le dijo, ¿no le gusta esta comida? No me gusta esta comida, dijo. Ya, mijita, tome tu ropa. La tomó, la sacó de la casa, la dejó en la calle, en la vereda, y le dijo, váyase a una casa que le den la comida que a usted le gusta. En esta casa se come lo que hay acá. Le cerró la puerta y los entramos. Y yo, por dentro derrotado, en mi corazón destrozado, porque a mi niña la tenían en la calle y lloraba de una forma, mamá, perdóname. Pasó una vecina, y mi esposa dijo, vecina, usted no se meta en lo que no le importa. Disculpe, vecina. Entró mi hija, llorando, y mi corazón, yo soy emocionado, yo soy muy alma soy yo. Ahí mi corazón por dentro, derramando sangre, y ahí yo callado. Mamá, nunca más, perdóneme, le pido perdón. Día atrás, mi esposa, llorando, también me decía, Luna, nuestra hija, que es casada, y le decía, mamá, gracias por todas esas cosas.
Gracias. Y dice el versículo 15, conforme a la necedad, la segunda parte, más la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección, hermano, es el correazo, es la vara, es la varilla, el golpe. ¿Qué busca la corrección? La corrección busca corregir. Eso busca la corrección. ¿Qué busca el Señor con nosotros, con su palabra? Corregirnos de nuestro mal caminar. Yo converso con mi hijo, le planteo la situación, le digo, ya hijo, esto no es así. Y mi hijo me dice, sí, papá, ya, y vuelve nuevamente a hacer lo mismo, el mismo daño, a pelear con su hermana, a tomar lo ajeno, a decir palabras deshonestas. Llega un momento, hermanos, padres, que tenemos que darle un golpe a nuestros hijos, pero no ese golpe para destruirlos, sino ese golpe para corregirlos. ¿Por qué el Señor a veces permite enfermedades en nosotros? ¿Por qué el Señor a veces permite miserias económicas en nosotros? Porque Él quiere mostrar su poder y corregir mi vida. Porque Él me ama. Porque no somos bastardos. Tenemos un Padre y somos hijos. Allá en este momento, y puede ser que ustedes también pasen lo mismo, allá un niño puede ir a Carabineros de Chile, a la policía, y decirle, mi padre me pegó, y por orden inmediata, por ley, esta policía tiene que ir a buscar al papá y llevarlo preso. Es automático. Apenas un hijo demanda a un papá por haberle golpeado, automáticamente ese padre se va preso y después se hace la investigación, después se ve. Hoy día, esta palabra que estamos hablando ahora, es una palabra que en el mundo es antisocial, no va conforme a los tiempos modernos, no va conforme a la psicología moderna. Por favor, hermano, en Proverbios 3, en Proverbios capítulo 3, versículo 12, Proverbios 3, versículo 12, dice, porque Jehová al que ama castiga. ¿Cómo? Como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cómo? No entiendo esta parte. O sea, Jehová, el Señor, a su hijo lo castiga. ¿Y cómo lo castiga? Como el padre al hijo a quien quiere. Pero yo a mi hijo lo quiero y no lo castigo. Yo converso con él. Yo hablo con mi hijo. Yo me hago amigo de mi hijo. Yo me hago amigo de mi hija. ¿Sabe cuál es el gran peligro que tenemos por hacerlos amigos de nuestros hijos? Que nuestros hijos son tan inteligentes, que nos bajan a su nivel. Ellos están ahí y nos bajan ahí. Y los tratan de tú a tú. Y cuando yo a usted lo trato de tú a tú y usted me trata de tú a tú, estamos al mismo nivel, nos decimos las cosas y hablamos al mismo nivel. Cuando el hijo al padre lo baja de tú a tú, mire, eso que le comentaba yo de que en aquellos años cuando yo era joven, pobre de un niño, allá en Chile, un hijo le dijera al papá tú, o le dijera a un mayor tú, y tú, hermanos, yo le digo que es así, por lo menos yo en el ciclo, en mi familia, con mis padres, nos llegaba el golpe en la boca, cuando tratábamos de tú a los mayores. Hoy día no, hoy día el niño joven, uno va a una oficina. Yo tengo 65 años, dicen que demuestro más, pero tengo 65 solamente, no tengo más. Y voy a una oficina pública donde me atiende una jovencita, un jovencito de 22 años. Y me dice, sí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas?
¿Cuál es tu nombre? Y me tratas de tú a tú. De tú a tú. ¿Ya? Eso en mis tiempos no existía. En mis tiempos existía el respeto. Hoy día, en nuestro país, que la verdad no es nuestro, no sé de quién es el país, al presidente de la República, se empezó con la presidenta de la República. Un día un escolar le tira un escupo. No sé si entienden. Y a la primera autoridad del país. ¿Y cuál fue la respuesta de ella? No, es que hay que dejarla en su libre expresión. Hermanos, ¿cómo un hijo va a venir a tirar un escupo a un papá? Y alguien me va a decir, oye, no, pues, tranquilízate, es la libre expresión de tu hijo. Si él te quiere escupir, que te escupa. A eso hemos llegado hoy día, que el hijo no respeta a sus padres en nada, en nada. Una orden del papá no existe dentro del hogar. Una orden de la mamá no existe porque se ha perdido el respeto. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si yo quiero a mi hijo, si yo amo a mi hijo, yo me pregunto hoy día, en este momento, ¿cómo estoy corrigiendo a mi hijo? ¿Cómo lo estoy enderezando en el buen camino? ¿Cómo lo estoy tratando? ¿Psicológicamente o como la Escritura dice? Hazte amigo de tu hijo, conversa con tu hijo. Ahí en hebreo dice, no me acuerdo muy bien, pero dice que como Dios nos ama, porque causa que somos hijos, nos castiga. Pero si fuésemos bastardos, es fuerte la expresión, si fuéramos bastardos, Dios no los castigaría a nosotros. Pero como somos hijos y no bastardos, Dios nos castiga por nuestros pecados, Así también como el padre castiga a sus hijos. Yo podría decirle a un papá que no corrija a su hijo, entonces papá, ese hijo es bastardo, no es tu hijo, no es nacido de ti. ¿Dónde lo encontraste en la basura? ¿Quién te lo dio? Porque no corrige, no castiga, no instruye al hijo. En Proverbios 13, por favor, en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Amén, ¿sí lo hemos encontrado? Proverbios 13, versículo 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, lo menosprecia, no lo ama, no lo considera. Que haga lo que quiera, nomás total, no me interesa cuál va a ser el futuro de mi hijo. Que caiga en la droga, en la prostitución. Déjalo nomás, que sea libre. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Obviamente que entendemos que no es de las 5 de la mañana, ¿no es cierto? No es de las 6 de la mañana. Entendemos que a medida que el niño va creciendo y va cometiendo los errores que todos hemos cometido, que todos esos errores que hemos cometido, nosotros cuando niños y nuestros padres nos corregían, bueno, apenas veamos que nuestro hijo se está desviando, ¿cuál es mi misión como padre? ¿Cuál es mi misión como madre? Es corregir a mi hijo. ¿Por qué? Porque lo amo. Porque no quiero que esté ahí en la esquina, no quiero que esté en la cárcel, no quiero que esté allá, sino porque lo amo, lo corrijo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros los adultos corregimos a nuestros hijos y le pegamos? Y por mientras que nuestro hijo lloraba en la pieza, yo lloraba en la otra pieza. Porque uno ama al hijo, lo ama. Uno no quiere golpear al hijo, uno no quiere que el hijo pase necesidades en ningún aspecto. Pero como yo veo que mi hijo se me está desviando, y ya conversé con él, hablé con él, le dije, mira, no hijo, esto no corresponde, necesito que respeten mi palabra. Yo te quiero aquí a las 6 de la tarde y de aquí a las 6 de la tarde te quiero.
y veo que mi hijo no me obedece, tengo que llegar a algo que no quiero llegar, que es al castigo. Dios no quiere castigarnos a nosotros, pero ¿cuándo más buscamos a Dios? ¿Cuando estamos económicamente bien? ¿Cuando estamos sanitos? ¿Cuando la estamos pasando happy? ¿O cuando tenemos problemas? ¿Cuando tenemos enfermedades? ¿Cuando hay dificultades? ¿Cuándo más buscamos a Dios? Errores que cometemos como padres es que yo digo esto: vengo de una familia muy pobre, que pasamos muchas necesidades, que el pantalón de mi hermano mayor pasaba para mí, ahora yo quiero tener a mi hijo su ropero, su closet, lo que quieran, todo, porque yo no quiero que mi hijo pase esas necesidades. Y hermanos, ¿cuán necesario es que nuestros hijos pasen necesidades? ¿Cuán necesario es que nuestros hijos cuando se casen, pasen necesidades, que tengan problemas económicos, de carácter? ¿Cuán necesario es que ellos tengan problemas en sí? ¿Cuán necesario es que nuestros hijos vivan lejos de nosotros para no entrometernos en sus peleas? Y si son cristianos, ellos buscarán al Señor. Ellos tendrán que clamar al Señor, porque nosotros no vamos a morirnos y ellos supuestamente van a seguir. Y si descansan en nosotros como padres, ¿cuándo van a descansar en Cristo? La importancia que nuestros hijos se den porrazos, contarazos, pasen hambre, necesidad, no porque no lo sabemos. No, yo no quiero eso. Es porque es necesario que a través de muchas aflicciones, a través de muchas pruebas, a través de muchos problemas, entremos al reino. ¿Ya? Si para entrar al reino hay que tomar cruz, para entrar al reino hay que negarse a sí mismo, para entrar al reino hay que morir. Y eso no es fácil. No es fácil, hermano. Ahí, en el mismo capítulo, versículo 24, dice, estamos en Proverbios 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 19, por favor, más adelante. Proverbios 19, versículo 18. Proverbios 19, versículo 18. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Siendo nuestros hijos niños, hay esperanza. Enderece usted un árbol chueco. Salimos a la calle, vemos árboles chuecos, enderécelo. Pero si vemos un árbol recién plantado, ¿qué hacemos? Le ponemos un tutor, ¿no es cierto? ¿Se entiende el término, cierto? ¿Para qué? Para que siga derechito. ¿Y quiénes somos nosotros los padres con respecto a nuestros hijos? Somos los tutores. Padres, es nuestra obligación corregir a nuestros hijos. Es nuestra obligación guiar a nuestros hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Hablamos con nuestros hijos y le digo yo: mira, te voy a castigar, apróntate nomás. Al final, ¿has escuchado ese cuento? Decían: viene el lobo. Y cuando vino el lobo, nadie le creyó. Y llegó el lobo. ¿Qué hacemos cuando ya nuestros hijos nos desesperan? Ahí usamos la violencia, ahí porque nos colmaron, ahí nosotros descargamos todo nuestro enojo, nuestra rabia, porque me colmaron ya. Y no, yo entiendo, y así yo creo que también usted lo entiende, que no tenemos que llegar a eso. No tenemos que llegar ya que nuestros hijos nos altaron, y ahí vamos y descargamos todo el enojo con ellos y los golpeamos con violencia, con odio, con rabia. No podemos tener esa actitud con nuestros hijos, porque son nuestros hijos. Si no, tenemos que corregir. Y algo que yo escuché hace muchos años atrás,
es nunca corregir con la mano, porque con esta mano acaricio y con esta mano golpeo, no. Se entiende que si uno, por eso la palabra dice la vara, la varilla, la correa, golpearlos. Hermano, estoy hablando de golpe, estoy hablando de algo que le duela, no en el sentido de destruirlo, sino que el niño sabe que le estoy golpeándole y a veces no es tanto el dolor, sino que ver que mi papá me está golpeando, ya me duele. Y el niño tiene conciencia. ¿Por qué lo estamos castigando? Él tiene conciencia, él sabe. No es que el niño diga, pero ¿qué es lo que hice? ¿Por qué me está golpeando? Él tiene conciencia que ha hecho las cosas malas. Proverbios 23, por favor, hermanos. Proverbios 23. Versículo 13. Proverbios 23, versículo 13 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Le creemos a esa palabra? ¿Le creemos que sí? Dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo corriges, si lo castigas con vara, no morirá. Hermanos jóvenes, padres jóvenes, nosotros los viejos, que no somos tan viejos tampoco, yo fui castigado con la correa de mi padre. Yo fui castigado, yo fui azotado. Y yo recuerdo que mi padre hizo bien en pegarme, porque hice cada tontería y estando en conciencia que estaba haciendo barbaridades. Y cuando venían los vecinos y le decían a mi papá o mi mamá, le decían: oye, pero mira a tu hijo, me acuerdo. Se subieron a las paltas, porque allá en Chile comemos palta, ¿ya? Allá sí que comemos palta. Se llama palta acá también, ¿no? ¿Sí? Palta. Allá comemos mucha palta y nos subimos a robarle las paltas a un vecino. Y dije: oye, mira, el correazo que nos dieron fue merecido, porque fuimos a robar. Claro, nosotros lo vimos como niños, pero estábamos robando, porque después vamos a ir a robar limones. Y después voy a ir a robar dentro de la casa, y después voy a ir a robar al negocio, al supermercado o al banco. Y el día de mañana me van a pegar un par de tiros y me van a matarme. Fue bien que me pegara mi padre, fue bien. Fue bien cuando mi madre me negó algunas cosas, fue bien. Así que la vara, el castigo, no va a matar a nuestros hijos, los va a corregir, los va a corregir. Estamos en Proverbios 23, ¿no es cierto? Versículo 14 dice: lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, de la sepultura, de la muerte. Si queremos a nuestros hijos, si amamos a nuestros hijos, nuestro deber como padres es castigar a nuestros hijos. Es castigarlo, dice: lo castigarás con vara, o pongámosle con correa, y lo librarás del Seol. Dice Proverbios 29, por favor, hermanos, si vamos a Proverbios 29. Este es un libro maravilloso, ¿cierto?, que nos enseña tantas cosas, tantos misterios. Proverbios 29, versículo 15. Dice el versículo 15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Estamos días atrás conversando con unos hermanos y un hermano decía que estaba en el supermercado y había una mamá con dos niños haciendo berrinches, y los niños querían una cosa y la mamá le decía: no. ¿Cuántas veces nuestros hijos quieren algo y nosotros no podemos? No podemos dárselo porque no tenemos el poder adquisitivo o porque sabemos que no conviene. Por ejemplo, los niños les gustan los dulces. ¿A qué niño les gustan los dulces? Y uno sabe que uno puede darle dulce a los niños en una cantidad mínima, pero no puede darle mucho dulce por estas grasas saturadas, ¿no es cierto?, por el azúcar, ¿ya? Pero el niño, ¿qué es lo que quiere? El dulce. Y decía este hermano
que andaba con su esposa, estos niños hicieron un berrinche que llegaron los guardias, llegaron todos. La mamá parecía tomate de roja. Y es verdad, allá se usa este término. Cuando uno ve un niño desordenado y uno dice, ¿y quién es la mamá de este niño? Porque todavía entendemos y todavía nos queda algo, que la mamá está en las casas cuidando a los hijos y el papá sale a trabajar. Por lo tanto decimos, bueno, ¿quién es la mamá de este niño que no lo corrige? Y es vergüenza, un niño mal criado, un niño desordenado, un niño mal educado, un niño falto de respeto. Uno se queda callado nomás y uno dice, y este hermano y esta hermana que no corrigen a sus hijos. No lo de los míos, porque los hermanos hablan de mí sobre mis hijos. Yo me preocupo de ver la paja y no veo mi viga. Y uno dice, ¿cómo este hermano, esta hermana que nos corrige a los tan mal criados, tan fundidos que son? Y hay verdad, hermano, que hay niños dentro de la congregación, veo donde yo participo y yo digo, realmente estos hermanos, ¿qué han creído a la palabra? O sea, ¿le han creído al Señor? Porque los niños estamos en el culto, saltan para allá, van para acá, mueven la silla, y el papá y la mamá ahí tranquilitos, y hacen tremendo desorden. Y vemos otros niños sentados al lado de la mamá, ahí, sin hacer ni un escándalo. Y a mí se me ocurre que deben salir bien corregidos de la casa, o de repente la mamá o el papá, un pequeño golpe de piñiconcito por ahí, y el niño queda tieso. Me recuerdo de mi madre, y ahí uno queda, pero quietecito queda. ¿Se acuerdan cuando lo agarraban de las patillas en el colegio los profesores? De las patillas. Yo viví el periodo escolar que el profesor tenía una varilla de mimbre ahí sobre su mesa. Y lo hacía, yo sé que eso ya era extremo, pero los hacía poner la mano sobre la mesa, ¡papa! ¿Y cómo respetaban a nuestros profesores? ¿Cómo? Hoy día ya en Chile los profesores... Nada. En la iglesia hay 4 hermanos que son profesores. Dicen que los alumnos no tienen respeto hacia nada, ninguna cosa. Miren, por favor. Un hijo, un hermano que es profesor, se hizo una investigación y al final le dijeron, por favor, sabemos que no eres culpable, pero para no tener problemas con los apoderados, una niña jovencita, ofreciéndose a este hermano, a este joven, ofreciéndose sexualmente, ¿ya? Y pues este profesor, que es hermano de la fe, al rechazarla, ¿qué es lo que hizo? Buscó a otra amiga y lo acusaron ante el director y todo eso. Y él dijo, pero aparte de la amiga, ¿quién más es testigo? Ahí están las cámaras, porque los colegios están llenos de cámaras, ahí están las cámaras. Vean en qué momento yo andaba a sola con ella. Dígame en qué momento yo estaba así con una situación, dígame, o sea. Y él les demostró que no. Y al final, por tener conflicto con los apoderados y esas cosas, incluso lo despidieron, lo indemnizaron, le dieron una carta de recomendación, diciendo ha sido un buen profesional. ¿Por qué? Porque hoy día así está la juventud. ¿Y dónde se desvió nuestra juventud? ¿Sabe? Allá estamos teniendo un problema que a los niños de 4 años le están enseñando cómo tener relaciones sexuales. En los colegios le están enseñando cómo tocarse. Y si tú te sientes hombre y eres mujer, bueno, qué sé yo. Estamos en una desviación tan degenerada. Satanás está haciendo una obra tan bien hecha en el mundo que hermanos están llegando a nuestros hogares. Por eso con nuestros hijos, cuando llegan a nuestros hogares después del colegio, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Como el Señor Jesús hizo con sus discípulos, lavarle los pies. A nuestros hijos tenemos que lavarle los pies y decirle, ¿qué te enseñaron? ¿Qué te dijeron? No, me dijeron que Dios no existe. No, Dios existe. No, me dijeron que si yo soy hombre y me quiero vestir como mujer, que me vista como mujer. No, tú eres hombre, tú eres mujer. Tú haces cosas de mujer y tú haces cosas de hombre. Hermanos, son nuestros hijos. ¿Qué dice ahí en Miqueas? Que Dios
De dos hizo uno. ¿Y qué es lo que buscaba Dios? Una descendencia. Dios del matrimonio busca una descendencia. Busca que los matrimonios tengan hijos. Allá, hermanos, los matrimonios cristianos, evangélicos, no quieren tener hijos, pero tienen perritos. Salen ahí con su perrito, con un trajecito de lana, y ahí un perrito, bonito, los perritos mueven la colita. No quieren tener hijos, porque los hijos son cargas. Los hijos los va a sacar de su profesión, los hijos les va a sacar del sueño, los hijos no permiten que los desarrollemos profesionalmente. Y los hijos que dicen ser, los padres dicen ser cristianos, no quieren tener hijos. Y yo la pregunta que me hago, y digo, entonces, ¿no hay intimidad entre ustedes? No, sí, no hay intimidad. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, usamos anticonceptivos. Y eso es pecado ante Dios, hermano. Eso es, el anticonceptivo es pecado ante el Señor. ¿Saben que estamos tan desviados, nuestras familias evangélicas están tan desviadas de la verdad por no creerle a la palabra? Y tenemos grandes tristezas por nuestros hijos. Y llegan niñas embarazadas de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Llegan papás jóvenes siendo papás solteros. Ese asunto de pololear, ese asunto de noviazgo que pasan años y años, hermanos. Después de tantos besos, después de tantas caricias, no pasa nada. No pasa nada, hermano, con nuestros hijos. Cuando le decimos a los 16, 15 años, sí, está bien. Pero por favor, ten cuidado. ¿Qué vamos a tener cuidado los hijos si nosotros fuimos jóvenes? ¿Qué cuidado teníamos? Ninguno. Y hoy día le damos libertad a nuestros hijos. No, es que yo tengo confianza en mi hijo. No, es que yo tengo confianza en mi hija. El Señor Jesús decía que Él no se fiaba de ninguno. De todos aquellos que profesaban y decían, tú eres mi Señor, el Señor no se confiaba de ninguno. ¿Y por qué nosotros siendo pecadores y nuestros hijos siendo pecadores, los confiamos de nuestros hijos? No tenemos noción de padre, no tenemos noción de amar a nuestros hijos. Es que estoy enamorado, papá, es que estoy enamorada, papá. Pero ¿qué amor si eso es pasión? Eso es pura pasión, ¿no? El amor es darse. Mi esposa le dijo a mi hijo, tanto a cierta edad muy joven, le dijo, mamá, pues mi esposa me contó. Yo antes decía que los hijos varones con la mamá, las hijas con los papás, se da como naturalmente eso. Y me dice, ¿sabes lo que me dijo Josué? Que está enamorado de una niña del colegio estando en la básica y quiere pololear con ella. ¿Sí? ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije, bueno, ¿te vas a casar con ella? No, pues mamá, si quiero saber de pololear, entonces no. No, si no te vas a casar, no vas a pololear. Y mi hijo se le fue la mano. Lo amenazaron con casarse. Hermanos, amamos a nuestros hijos. Estamos en Proverbios 29, versículo 15, dijimos. Por favor, versículo 17. El versículo 17. Corrija a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Amén. Hermano, eso es verdad. Eso es la verdad. Principios morales. Mis padres no siendo cristianos, pero siendo católicos. Principios. El robar era pecado. El robar, nos enseñaron nosotros como familia católica que robar era pecado. Nos enseñaron como familia católica que mentir, es decir, grosería era pecado. Nos enseñaron que en Semana Santa no había que hacer ningún trabajo, había que estar sin ver tele, ninguna cosa. Nos enseñaron eso y así lo hacíamos nosotros. Entendíamos que en Semana Santa era un día muy especial. Y todos esos conceptos religiosos católicos a mí me hicieron muy bien, me enseñaron muchas cosas, esos principios, muchas cosas. Esos principios los estamos entregando a nuestros hijos. El respeto a las cosas del Señor, el respeto, la misma cena con el Señor. Nuestros hijos están conscientes en qué consiste la cena con el Señor.
No la iglesia, sino nuestros hijos están conscientes de qué consiste comer el pan, tomar el vino, están conscientes, ellos saben de qué se trata. Versículo 19. Dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Este texto es tremendo, hermano. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. No, yo voy a hablar con mi hijo, no, es que voy a hablar con él, lo voy a explicar, me va a tener que entender. ¿Entendiste? Sí, papá, sí, no, sí, entendí. Sí. Y el hijo se va y no hace caso. ¿Por qué no hace caso? Porque sabe que no hay consecuencia a sus errores, no hay consecuencia a su maldad, porque el hijo sabe que el papá no lo va a castigarlo, porque la mamá le dice, bueno, ya, hijo, está bien, y no va a haber consecuencia. Uno humanamente dice, no, yo voy a ganarme a mi hijo, voy a ganarme a mi hija. Sí, debemos ganarlo, pero debemos aplicar corrección en el momento que corresponda. Versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Nosotros en la palabra tenemos doctrina, tenemos profecía. La doctrina es la conducta, la enseñanza que debemos conducirlos, respetar a nuestras autoridades, respetar a los mayores, a nuestros padres, a los que están por adelante. Y dice, que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La profecía habla de visión, habla de que el Señor me muestra los acontecimientos futuros. Sabemos que el Señor viene. ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero la profecía nos habla que el Señor va a venir un día a buscar a su iglesia. La profecía nos da esa visión de poder ver que el Señor a su tiempo va a corregir todas estas cosas. A través de la profecía el Señor nos va hablando y nos va abriendo nuestro entendimiento. Así que podemos decir esto, que la profecía me abre los ojos, me da entendimiento. Y yo como padre, como jefe de hogar, como esposo, como esposa, como madre, tenemos esa visión en nuestro hogar. Sabemos cómo van encaminándose nuestros hijos, les vemos en su forma de vestir, de hablar, de decir las cosas. ¿Tenemos una noción clara para dónde apuntan nuestros hijos? ¿O solamente lo que llevamos con esa sensación de decir, no, si mi hijo es bueno, no, si mi hija es buena? Es amor paternal, es amor humano, pero ¿tenemos claridad quién es mi hijo? Como dice ahí la palabra, que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Qué concepto tenemos de nuestros hijos? ¿Sabemos si nuestros hijos son cristianos? ¿Sabemos si nuestros hijos han recibido al Señor? ¿Sabemos si que en nuestros hijos hay maldad en su corazón? ¿Sabemos que en nuestros hijos hay nobleza en su corazón? ¿Conocemos a nuestros hijos? ¿Tenemos la visión de ver y de juzgar a nuestros hijos? Un día estábamos en una reunión y le propusimos a un hermano que el hijo de él ocupase una responsabilidad dentro de la iglesia. Y el papá dijo, no sé si mi hijo es convertido, tengo esa duda. Él dice que sí, pero veo su caminar y eso me hace dudar. Para mí fue fuerte escuchar eso, realmente fuerte. Y eso es lo que el Señor nos pide, que tengamos una visión clara con respecto a nuestros hijos, primeramente de nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, ver en qué condiciones estamos ante el Señor y sobre eso juzgar y ver si nuestros hijos, cuál es el pensamiento de ellos, cuál es la idea de ellos, para dónde apuntan, qué desean.
debemos conocer a nuestros hijos. ¿Y cómo lo conocemos? Yo creo que hay dos puntos. Uno es conversando con nuestros hijos, preguntándoles, haciéndole preguntas, tener un diálogo con ellos, que abran su corazón, que tengan confianza en mí. Y lo otro es ir a las plantas del Señor y que el Señor me muestre el corazón de mis hijos, que me lo muestre a través de actitudes, de lo que hacen. No es que el Señor va a decirme a mi voz, con su voz, va a decirme, mira tu hijo Josué. No, Él me va a abrir los ojos y voy a ver cómo se conduce mi hijo Josué, cómo se conduce mi hija Luna, cómo dice, qué es lo que piensa, para dónde apunta. Y ahí el Señor va a ir dándome entendimiento y conociendo a mis hijos. Y decir, gracias Señor, gracias porque mis hijos te conocen. Señor, ten misericordia de mis hijos. Damos gracias al Señor. Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. Señor, usted nos ama. Señor, usted no quiere que ninguno perezca. Señor, usted ha venido hermosamente a nuestras vidas con su santo evangelio, Señor. Hermosamente llegó un día a nuestras vidas y permitió, Señor, formar un matrimonio. Y usted nos ha bendecido con hijos, Señor. Entender que vamos a tener que dar cuenta por todas las cosas que usted nos ha dado, por nuestro matrimonio, por nuestra vida personal, por nuestras esposas y por nuestros hijos, Señor. Somos responsables de la crianza de nuestros hijos. Denos entendimiento, Señor, denos sabiduría, Señor, que nosotros nos amemos más que usted, que nosotros no tengamos más misericordia que usted, porque usted es el Dios de amor, usted es el Dios de misericordia. Amén. Que yo pueda creer, Señor, a su palabra. Ciertamente, Señor, dejé de criar, ciertamente, pero los hijos siempre son hijos. Y siempre va a haber una oportunidad de poder aconsejar a nuestros hijos, siempre, Señor. Gracias por su palabra. Amén. Padre, le santificamos y le bendecimos a través de su amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos. Bendiciones.